Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Arco 10, capítulo 17, convertirse en cenizas. No es bueno. Al acompañar a Emilia al castillo real, Ram resumió la situación actual en esa sola frase. En primer lugar, la condición física de Ram no era buena. Por lo que ella podía percibir, el momento era el peor que había experimentado en el último año. Para empezar, su cuerpo rara vez se sentía renovado o en óptimas condiciones, pero solía mantener su rendimiento gracias a una gran fuerza de voluntad, forzando su estado físico a una posición fija. Ese hilo de tensión se había roto precisamente durante ese lapso. Parece que volver a la mansión una vez fue un error. Después de reencontrarse en el Imperio, ansiaba obtener resultados cuanto antes, creyendo que regresar a la mansión con Rem ya despierta ayudaría a recuperar sus recuerdos. Gracias a eso, pudo contemplar la tan ansiada imagen de Rem con las mangas metidas hasta los codos en el uniforme de sirvienta de la mansión Roswell, pero la fuerza de voluntad de Ram había flaqueado. El resultado fue este lamentable estado. En una situación en la que el campamento necesitaba permanecer unido para disipar las ridículas sospechas vertidas contra Subaru, ella se vio reducida a exponerse en un estado lejos de ser perfecto. Mientras caminaba en silencio por el largo pasillo, Ram observó a los guardias del castillo con los que se cruzaban en el camino. Al igual que los soldados que habían venido a buscar a Emilia a la Villa Real, sus ojos y cuerpos reflejaban una tensión propia del sentido del deber. Tras un saludo silencioso, dejaron pasar a Ram y a los demás, vigilándolos de cerca. Sin embargo, tras recorrer una corta distancia, ella sintió cómo cambiaba el ambiente al cerrarse las puertas del pasillo tras ellos. El significado de cerrar puertas que habitualmente se dejaban abiertas era obvio. No es bueno. El cierre de las puertas del pasillo, el ambiente más tenso de lo habitual entre los soldados, y sobre todo, el hecho de que fueran escoltados personalmente por el capitán de la Guardia Real, todo apuntaba a una vigilancia extrema. Sin duda, eso significaba que la opinión que el otro bando tenía de ellos ya se había inclinado claramente hacia lo negativo. Ese era el verdadero sentido de la segunda mala circunstancia, aparte de la salud de Ram. Emilia dijo: siento que nos están encerrando de una manera muy educada. Me sorprende. Incluso tú tienes la sensibilidad para sentir eso, Emilia-sama, respondió Ram. Emilia, disminuyendo ligeramente el paso, murmuró algo a su lado. Ram arqueó una ceja en respuesta a aquella observación, que captaba con sensibilidad la atmósfera del castillo real. En respuesta, Emilia arqueó las comisuras de sus bien formadas cejas y dijo: supongo que sí. El aire se siente tenso, o algo así. Cuando vivía en el bosque con Pac, cada vez que iba al pueblo cercano, todos actuaban de esta manera. Tal vez nos tienen mucho miedo. Sí, parece que Barusu se ha metido en un buen lío. Me pregunto si Subaru y Beatriz están bien. Parece que Crush-san también está con ellos. Emilia habló con sus ojos color amatista vacilando ligeramente, y Ram permaneció en silencio. Para ser sinceros, la situación no les favorecía. Según la información que habían recibido, Miklotov McMahon, miembro del Consejo de Ancianos, había sido asesinado. Se decía que el culpable era Crush Karsten, y Subaru y Beatriz estaban siendo buscados como cómplices. Debido a su delicado estado de salud, Ram había estado postrada en cama, por lo que solo conocía los detalles superficiales del problema que involucraba a Crush y la Iglesia del Dragón. Sin embargo, la teoría de que Crush, acorralada como candidata a la selección real, había cometido un acto de violencia desesperado y que Subaru la había protegido por sentimentalismo, era una línea de razonamiento plausible. Incluso con Beatriz Ama acompañándolo, no, esa persona es demasiado blanda con Barusu, así que no sirve de nada. Barusu carece de autocontrol.
Solo debería pensar en Rem y Emilia Samá. Como hermana mayor, la situación era complicada, pero tenía que admitir que Subaru sentía un profundo cariño por Rem, y eso a menudo había sido un consuelo. Incluso Rem, que no había recuperado la memoria, decía varias cosas, pero era evidente que guardaba un cariño especial por Subaru. Precisamente por eso Subaru necesitaba controlarse y ser claro sobre a quien trataba con amabilidad. Ser amable con todos se le había vuelto en contra de esta manera. Ram, ¿estás enfadada? Siempre he considerado que la mirada errante de Baruzu es incorregible. Sin embargo, eso es independiente de la sospecha que actualmente recae sobre él. Sí, tienes razón. Tengo que hablar con ellos correctamente y hacerles entender que es Subaru. Así estaré preparado para cualquier cosa que me pidan después. Por el momento, Emilia Samá, por favor, prepare unos 10 puntos fuertes de Baruzu. 10. ¿Solo puedo decir 10? Me pregunto si podré reducirlo a solo 10. Mientras Emilia se ponía ansiosa por razones ajenas a ella, Ram se impresionó de que pudiera enumerar incluso 10 de las virtudes de Subaru. Aparte de su puntualidad, ¿qué más se podía elogiar? En todo caso, este es el momento crítico. Al recordar el pasado, sentía que siempre se enfrentaba a momentos críticos, pero dejando de lado esos sentimientos inútiles, Ram miró al frente junto con Emilia. Allí, Marcos se había detenido, había abierto la puerta al final del pasillo y les hacía señas para que entraran. Tras él, al cruzar la puerta, Ram sintió varias miradas y una atmósfera tensa y solemne que los recibía, y pudo percibir cómo aumentaba la tensión silenciosa. El lugar al que condujeron a Ram y Emilia no era el gran salón, sino la sala del Consejo del Castillo, utilizada por las figuras clave del castillo para las discusiones. Era la misma habitación donde Emilia, acompañada por Filore, supuestamente había manifestado su intención de participar en la selección real y había apoyado el nombramiento de su caballero. Era una visita de regreso tras solo unos días, pero el trato había cambiado drásticamente. La actitud de los presentes era como si estuvieran presenciando el traslado de criminales. Parte 2. Al observar la habitación a la que los habían conducido, Ram comprobó primero la ubicación de los soldados. 2 a cada lado de la puerta, 4 a lo largo de las paredes y una mesa redonda de caoba que rodeaba el centro de la habitación en semicírculo. Detrás de ella, pudo ver varias figuras de pie, como si estuvieran en espera. Todos mantenían sus espadas envainadas y ni siquiera las tocaban. Sin embargo, era evidente que este lugar había sido preparado desde el principio para el peor de los casos. Una invitación cortés. Adoptó la forma de cortesía, pero de ninguna manera fue una bienvenida. Una forma elegante de acorralar a alguien, de cerrar una caja fuerte y cortar con precisión la huida del oponente. Como para confirmarlo, el sonido de la puerta que Marcos cerró tras ellos se superpuso 2 veces. El significado de 2 puertas que separaban la habitación del pasillo radicaba en la meticulosidad de asegurar que la conversación que se mantenía dentro no se filtrara. Sin embargo, en ese momento, Ram sintió que el aislamiento era más físico que el simple hecho de que la discusión en esa sala del consejo no fuera escuchada por los demás. Emilia. Mientras Ram evaluaba el ambiente de la sala, una persona sentada al final de la mesa redonda habló de repente, una mujer vestida de monja, caracterizada por su largo cabello rubio y sus ojos rojos. Echó la silla hacia atrás con un estrépito y, sin importarle las miradas a su alrededor, saltó por encima de la mesa redonda y se lanzó directamente al pecho de Emilia, que estaba de pie en la entrada de la habitación. Emilia captó ese impulso de frente, parpadeando mientras decía: Filore, tú también estabas aquí. Por supuesto. Este es un problema que involucra a Emilia y a su caballero, Subaru. Pensé que debía ayudar si algo sucedía, así que vine corriendo lo más rápido que pude. Filore. Está bien. Estoy contigo. No entiendo nada de esto, pero Emilia no tiene la culpa de nada. Estoy de tu lado pase lo que pase. La mujer vestida de monja se aferró a Emilia. Al oírla llamar Filore, Ram la reconoció como la nueva candidata a la selección real que había participado en los recientes disturbios en la capital real. Rem le había contado que Emilia se había hecho amiga suya, pero parecía muy apegada a ella. Su aspecto,
con los ojos rojos humedecidos y llenos de emoción hasta el punto de que le iba a moquear la nariz. Denotaba a la vez una genuina preocupación por Emilia y una inquietud sobre si se podía confiar en ella en esta situación. De hecho, la actitud de Filore no fue bien recibida por los miembros presentes en la sala del consejo. Los miembros del consejo de ancianos, varios nobles de alto rango a quienes Ram también conocía, y la guardia real. Entre carraspeos y miradas severas, la mujer sentada junto al asiento que Filore había pateado exclamó: «¿Filore-chan?». Con un tono y una expresión amables, miró a Filore, que se aferraba a Emilia. «Todo el mundo se sorprende, ¿sabes? No debes hacer eso, dejarte llevar tanto». «Me dejé llevar. No me dejé llevar, me arrepiento de todo corazón. Si me hubiera quedado con Emilia, habría podido apoyarla desde el principio en su angustia. Las escrituras dicen, la salvación de uno se logra con las oraciones de 10.000. Cuando las bendiciones del dragón se comparten con el prójimo, el alma solitaria encontrará sanación y alcanzará la verdadera salvación. Las interpretaciones son libres, pero retrasar la discusión no dará una buena impresión, ¿sabes? ¿Acaso Emilia-chan no será la que salga perdiendo por cada berrinche que haga Filore-chan? Tonta Sakura. Ay, Dios mío, le he caído mal a mucha gente, ¿verdad? La mujer llamada Sakura se encogió de hombros ante la réplica infantil de la llorosa Filore. Fue un intercambio donde había una gran diferencia en la habilidad de las actrices, pero Emilia acarició suavemente la cabeza de la superada Filore y dijo: «Sí, gracias, Filore. Eres muy, muy confiable. Por favor, cuida de mí». Emilia: «Sí. Sí. Te cuidaré con los ojos bien abiertos». Ahora bien, Filore-sama, por favor, vuelva a su asiento. Ante las palabras de Emilia, Filore, que se había estado frotando vigorosamente los ojos llorosos, asintió repetidamente. Al ver que por fin tenía la oportunidad de intervenir, Marcos la instó a sentarse. Ante esa instrucción, Filore se apartó a regañadientes de Emilia, enderezó rápidamente la silla que había pateado, y tras sentarse en ella, apartó la mirada de Sakura con un bufido. Después de semejante escena: «Emilia-sama, por favor, diríjase al asiento central». El asistente. «Ram apoyará a Emilia-sama». ¿Hay algún problema? No, no hay problema. Entonces, por favor, adelante. Como gesto de mínima resistencia, se negó a separarse de Emilia y se quedó detrás de ella mientras la obligaban a sentarse en el asiento central de los testigos. Por un instante, intercambió una breve mirada con Emilia y solo respondió bajando ligeramente la barbilla hacia los ojos que reflejaban tanto ansiedad como gratitud. «Emilia-sama, le agradecemos que haya venido desde tan lejos». Quien hablaba con tanta solemnidad era un anciano calvo con un aura particularmente imponente entre la gente sentada a la mesa semicircular, Bordeaux Seljev. Era uno de los 7 miembros del Consejo de Ancianos, un héroe del reino que había empuñado una alabarda durante la guerra de los semihumanos. Y, debido a esa experiencia, era conocido por su férrea postura contra los semihumanos, por lo que su compatibilidad con Emilia era, sin duda, pésima. ¿Acaso la apertura que él inició era una señal de que, si bien mostraba respeto por Emilia con palabras, la realidad en su interior era completamente diferente? Sin embargo, dejando de lado esas circunstancias, Emilia notó primero que el asiento a la derecha de Bordeaux estaba vacío, en lugar de mirar a Bordeaux mismo. «Ahí es donde suele sentarse Miklotov-san, ¿verdad?» «Miklotov-san, ¿de verdad?» Es un hecho comprobado, sin lugar a dudas. Para el reino, esta es una pérdida mayor que ninguna otra. Podría decirse que no ha habido una calamidad de esta magnitud desde la desaparición de los miembros de la familia real. Bordeaux respondió con voz ronca y baja, sacudiendo la cabeza lentamente. De hecho, teniendo en cuenta el papel que Miklotov había desempeñado en el reino de Lugúnica hasta ahora, todos los ciudadanos del reino tendrían que asentir ante la respuesta de Bordeaux. Sin embargo, la impresión que Emilia tenía de esa respuesta parecía ser diferente. Entrecerró los ojos, enmarcados por largas pestañas, y dijo: «¿Eso es todo? ¿Y qué quieres decir con eso?» «Creo que es algo terrible para el reino. Pero Bordeaux-san y los demás conocen a Miklotov-san desde hace mucho tiempo, ¿no es así? Así que...»
¿Acaso crees que deberíamos sentirnos abrumados por el dolor y derramar lágrimas? Sin embargo, si se tratara del Miklotov Dono que conocíamos, eso es precisamente lo que no querría. No era una persona que permitiera que su muerte pudriera la mente del reino, y dejara que sus miembros se murieran lentamente. Nuestra forma de llorar a nuestros seres queridos es diferente a la de ustedes. Eso es todo. Ya veo. Lo siento. Bordó-san y los demás también deben estar muy, muy dolidos. Emilia dejó escapar un suspiro silencioso ante la respuesta tan directa. La diferencia radicaba en la forma de expresar el dolor. Emilia se retractó después de que se lo dijeran, pero Ram, observando desde la distancia, tenía una impresión distinta de la sensible Emilia. Sin duda, era un argumento plausible. Que si uno heredaba los sentimientos del sabio que siempre se preocupaba por el futuro del reino, no había tiempo que perder. Sin embargo, Ram dudaba de que realmente no hubiera lugar para el luto. Como mínimo, a medida que se desarrollaban los acontecimientos, su sospecha sobre esta situación no hacía más que crecer. Una vez más, el motivo por el que hemos convocado a Emilia Sama a este lugar es que nos gustaría iniciar la investigación sobre las sospechas que han surgido en relación con el caballero Natsuki Subaru. La sospecha de Subaru, eso es. Sí. La sospecha de que el caballero Natsuki Subaru es una persona involucrada con el culto de la bruja, específicamente a alguien que desempeña un papel importante similar al de un arzobispo del pecado. Ram frunció el ceño ante la repetición de la sospecha transmitida por la voz baja pero clara de Bordeaux. Ram personalmente pensaba que era una duda absurda, y como campamento, no tuvieron más remedio que negarlo, pero también era una acusación de origen desconocido. Para ser honesto, Subaru tenía un historial de proteger a Spica, quien originalmente era el arzobispo del pecado de la gula, así que tenía muchas cosas que serían dolorosas si se investigaran, pero el imperio debería haber sido exhaustivo en su bloqueo de información con respecto a ese asunto. Mientras necesitaran la autoridad de Spica, el imperio no querría que se revelara su verdadera identidad. Por lo tanto, eso no debería ser lo que generó las sospechas contra Subaru. Puedo responder a esa pregunta con claridad. Subaru no forma parte del culto de la bruja. Subaru es mi caballero número 1 y un aliado insustituible. Eso es. El vínculo entre esos dos es fuerte. También puedo decirlo claramente. Moga Moga. Filore-chan. ¿Podemos guardar silencio un ratito? Emilia respondió con firmeza a las sospechas que recaían sobre ellas, y Filore, que la animaba, tenía la boca tapada por Sakura, que estaba a su lado, pero el resultado fue el mismo, el aire permaneció impasible. Por no mencionar la defensa de Filore, que rozó la burla, la frialdad en las miradas no cambió ni siquiera hacia Emilia, quien negó claramente la sospecha contra Subaru. Emilia, la parte implicada, debió de sentir lo mismo. Antes de que la otra parte pudiera decir algo, ella empezó diciendo, ¿puedo decir algo? En primer lugar, quiero que me expliques por qué se sospecha que Subaru está vinculado al culto de la bruja. Hablé con Marco-san en la Villa Real, pero Bordeaux-san y los demás deberían conocer los logros de Subaru hasta ahora. Incluso Regulus, gracias a Subaru. Se trata de la subyugación de múltiples arzobispos del pecado y las tres grandes mabestias, la ballena blanca y el gran conejo. En cuanto al gran conejo, aún no está confirmado, pero todo lo demás es un hecho respaldado por testimonios de terceros. ¿Verdad? Y sin embargo, esos mismos logros son el foco de la sospecha. El foco de la sospecha, Emilia contuvo el aliento ante la chispa de la acusación que se situaba en el centro del tema. Si lo calificabas de argumento escandaloso, era porque realmente era escandaloso. Era insoportable que te dijeran que los logros que Subaru había conseguido contra el culto de la bruja eran sospechosos. En otras palabras, ¿estás diciendo que el trabajo de Barusu es demasiado conveniente? Lo siento, pero el asistente no tiene derecho a hablar. Por favor, absténgase de hablar. Me he extralimitado. Simplemente no podía creer lo que oía. Las miradas se volvieron severas ante la palabra extra innecesaria que añadió con una mirada fulminante, pero ese era el verdadero sentimiento de Ram. Sin embargo, la otra parte también sabía que la teoría era una acusación falsa, al menos, que, en ese momento, no era más que una mera especulación.
No obstante, puesto que estaban obligando a Emilia a realizar esta investigación, debían tener motivos que fueran más allá de eso. Y eso fue. Lo siento por Ram. Pero, ¿a qué te refieres con que el arduo trabajo de Subaru es sospechoso? Existe la sospecha de que todo pudo haber sido intencional. En cuanto a la subyugación de múltiples arzobispos del pecado y la subyugación de las tres grandes mabestias, se sospecha que todo formaba parte de una conspiración para adentrarse profundamente en el interior del reino. Eso es simplemente. ¿Acaso lo consideras un argumento descabellado? Sin embargo, contra el culto de la bruja, que ha hecho sufrir a varios países una y otra vez, se han logrado numerosos resultados en tan solo un año y medio. Lo mismo ocurre con las tres grandes mabestias. Es como si las oportunidades para que el caballero Natsuki Subaru desempeñara un papel activo hubieran sido brindadas intencionalmente. Bordeaux prodigó sus palabras como para abrumar a Emilia, quien se quedó sin habla. Como si quisieran dejarse llevar por el ímpetu de Bordeaux, los presentes en la mesa semicircular asintieron uno tras otro. Lograr la subyugación de la ballena blanca, que se pasó por alto incluso durante la gran subyugación, e inmediatamente después matar a ese arzobispo del pecado de la pereza, uno que incluso era considerado un hombre de desastres, es simplemente demasiado perfecto. Según el testimonio de los implicados en aquel momento, el caballero Natsuki Subaru predijo la fecha y la hora de la aparición de la ballena blanca, y además, se anticipó y frustró todos los planes del culto de la bruja. También oí que acabó por completo con ese arzobispo del pecado sin apenas sufrir bajas humanas. Teniendo en cuenta el daño causado por los incidentes que ha provocado el culto de la bruja hasta ahora, es bastante increíble. Pero incluso para el culto de la bruja, ¿se atreverían a despedir a alguien que ocupa un puesto importante de responsabilidad? También hay relatos de que el culto de la bruja, especialmente los arzobispos del pecado, se odian entre sí. Existe la posibilidad de que aprovecharan el conflicto interno dentro del culto de la bruja en ese momento. Esperen. La voz de Emilia irrumpió con fuerza entre las turbulentas olas de duda que habían comenzado a desbordarse como una presa rota. Probablemente, se trataba de diversos argumentos para los que la otra parte también había estado esperando el momento oportuno, pero ninguno de ellos fue lo suficientemente decisivo como para disipar la duda, y carecían de la fuerza necesaria para sembrar la sospecha. Emilia también lo sabía. Por eso, incluso mientras era zarandeada por las olas embravecidas, la confianza que depositaba en su caballero, reflejada en sus ojos color amatista, no flaqueó ni un ápice. Para mí, todo lo que acabas de decir solo parece así porque ya has decidido de antemano que Subaru es sospechoso. Ciertamente, Subaru tiene una intuición muy buena y siempre encuentra la mejor solución, y gracias a eso, de alguna manera hemos logrado incluso vencer al culto de la bruja, pero eso tendría el efecto contrario. Pero, no vean a mi caballero solo en términos del culto de la bruja o las tres grandes mabestias y cosas así. Incluso en la atalaya de las Pléyades, incluso en Valaquia, no es eso. Incluso al principio, cuando estaba en peligro en esta capital real, Subaru me salvó. Sin relación alguna con el culto de la bruja. Emilia Sama. Con las mejillas sonrojadas, Ram entreabrió ligeramente los ojos al mirar a Emilia mientras le hacía su desesperada súplica. La réplica de Emilia, si bien no pudo disimular la torpeza con la que fue formulada, fue algo que afrontó de frente las acusaciones que Bordeaux y los demás les habían dirigido. La inoportunidad de Subaru era lo único que Ram valoraba, pero las escenas donde se demostraba no se limitaban a situaciones relacionadas con el culto de la bruja. Podría decirse que Subaru siempre había tenido una gran inoportunidad. Esa desconfianza y la sospecha de ser un miembro del culto de la bruja no eran lo mismo. Por lo tanto, entendemos lo que dice Emilia Sama. Tampoco pretendemos manchar el honor del caballero Natsuki Subaru con cosas que equivalen a acusaciones falsas. ¿De verdad? Si es así, está bien. Entonces. Sin embargo, su caballero es objeto de fuertes sospechas de ser el sucesor del arzobispo del pecado de la pereza. ¿Qué tienen que decir al respecto? Ram apretó los dientes, dándose cuenta de que todo hasta ese momento no había sido más que una escaramuza preliminar. Parte 3. El sucesor del arzobispo del pecado de la pereza, esa era la principal sospecha que recaía sobre Natsuki Subaru.
Los ojos color amatista de Emilia vacilaron notablemente ante aquella pregunta inesperada. Por otro lado, Ram, que le escuchó a sus espaldas, también intensificó la confusión en sus ojos de color rosa pálido. He oído que el arzobispo del pecado de la pereza fue asesinado por Barusu y Otto. Si hubiera escuchado la interpretación de Ram al respecto, pensó que Otto habría dicho, me gustaría tener algo que decir sobre eso, pero no tenía a quien prestarle atención, ya que el hombre sensato no estaba allí en ese momento. Sin embargo, aunque no participó directamente, Ram también se encontraba en una posición en la que estaba indirectamente involucrada en la batalla contra el arzobispo del pecado de la pereza. No cabía duda de que la muerte de esa persona, el arzobispo del pecado más famoso del mundo, marcó el comienzo de la historia del campamento de Emilia con el culto de la bruja. Sin embargo, la razón por la que se sospechaba la conexión entre ese arzobispo del pecado de la pereza y Subaru. Eso se debe también a que Barusu desempeñó convenientemente un papel activo en la subyugación de pereza. El derecho a hablar. No, está bien. Eso también está ahí. Sin embargo, lo más importante es un testimonio en particular. ¿Testimonio? Marcos intentó reprender a Ram, que había impulsado la conversación en lugar de la estancada Emilia, pero Bordó lo detuvo con una mano y reveló el resto. El principal foco de sospecha sobre Subaru era el testimonio del arzobispo del pecado capturado, Ira. Sirius. Esa arzobispa del pecado se encuentra actualmente prisionera en la torre de la prisión. No ha respondido adecuadamente a nuestros interrogatorios, pero parece que lo mencionó varias veces, incluso durante el traslado desde la ciudad de las compuertas de agua. Que el arzobispo del pecado de la pereza está dentro de Natsuki Subaru. Parte 4. También recuerdo que cuando se celebró la ceremonia de entrega de premios en la capital real, en la que se elogiaron los logros de la subyugación de la ballena blanca y la muerte del arzobispo del pecado de la pereza, se presentó un informe detallado. Entre otras cosas, se decía que el arzobispo del pecado de la pereza era un espíritu maligno que poseía los cuerpos de otros y había viajado a través de múltiples cuerpos. ¿Qué opinas? Las mejillas de Emilia se tensaron cuando Bordó preguntó eso, entrecerrando los ojos bajo sus pobladas cejas. No es que la duda hacia Subaru hubiera nacido en su interior. Simplemente, sus emociones desbordantes no lograban convertirse en palabras ante la desafortunada confluencia de circunstancias que le sucedían a Subaru. En resumen, la historia actual giraba en torno a la sospecha de que el cuerpo de Natsuki Subaru había sido poseído por el arzobispo del pecado de la pereza, y que desde ese día hasta hoy, una persona diferente había seguido desempeñando su papel. Eso sería un insulto insoportable para Emilia, quien había recibido a Subaru como su caballero. Sobre todo, esa sospecha también recaía sobre Ram. Francamente, eso está fuera de toda discusión. Ram solo se dio cuenta, después de escuchar la voz que se había pronunciado, de que, sin saberlo, la aspereza se había filtrado en su propia voz. Sin embargo, aunque era consciente de ello, no pudo reprimir las emociones que plasmó en las palabras que siguieron. Porque esa duda hacia Subaru, ese insulto, equivalía a concluir que incluso el hecho de que Subaru visitara con frecuencia a Rem mientras dormía todas las noches era algo que se hacía con segundas intenciones. No puedo creer que los renombrados miembros del Consejo de Ancianos hayan organizado un lugar así basándose en tales dudas. Antes incluso del contenido de la sospecha, el problema radica en la fuente de la información, ¿no es así? Entonces, ¿estás diciendo que este asunto carece por completo de fundamento y no es más que una mera especulación nuestra? Por supuesto. Para creer las afirmaciones de un arzobispo del pecado, hay que estar loco. Oí que la ira capturada tenía un poder que actuaba sobre los corazones de los demás. Con ese efecto, Ram, tras recibir un baño de agua fría en su conciencia, que se había encendido instintivamente, Ram recuperó el aliento. Emilia, que se había levantado del asiento de testigo, se giró hacia ella, intensificando la mirada de su bien formada belleza y fingiendo enfado, dirigido a su descortés asistente. Ram sintió un remordimiento profundo por haberla obligado a actuar tan mal y por haberse dejado llevar por la emoción hasta el punto de tener que reprenderla. No está bien. La falta de flexibilidad en su cuerpo incluso estaba afectando negativamente sus sentimientos. ¿Con qué propósito se había ofrecido a acompañar a Emilia? Lamento lo de Ram una vez más.
Si es necesario, le ordenaré que se vaya de este lugar. Mientras reflexionaba sobre sí misma con Ram a sus espaldas, Emilia se giró hacia la mesa semicircular e hizo esa recomendación. Esa dureza inusual era su manera de reaccionar tras el error que Ram había cometido. Al asumir la responsabilidad de sus propios actos, la frustración no hizo más que aumentar. El crecimiento de Emilia era gratificante. Ojalá no fuera en una situación como esta. Ojalá no fuera en un lugar de investigación donde la conclusión ya estaba decidida. No debería ser necesario salir de la habitación. De ahora en adelante, absténgase de hablar. Si esto continúa, será la propia reputación de Emilia Zamala que se verá comprometida. Lo tendré en cuenta. Mis disculpas. Mientras expresaba sus disculpas, Ram no pudo evitar sentir algo amargo, ya que el hecho de que no la instaran a abandonar la habitación confirmaba su propia suposición. Porque sentía la intención de mantener a Emilia y a Ram juntos en este lugar. Gracias por no haber echado a Ram. En ese caso, permítanme preguntarles también. Debido a lo que dice Sirius, ¿creen que Subaru podría ser el arzobispo del pecado de la pereza? Por supuesto, al principio se descartó como una simple tontería. Es absurdo tomar en serio las palabras de un arzobispo del pecado capturado. Sin embargo, Miklotov no era así. Era un hombre perspicaz que no confundía las ilusiones que debían descartarse con presagios de desastre que no debían existir. Miklotov-san, entonces, podría ser. Tanto Emilia, que instintivamente se llevó la mano a la boca, como Ram pensaron lo mismo. Hoy, tras finalizar los preparativos para partir hacia Priestella, Subaru acudió a su cita con Miklotov, acompañado por Beatriz, fingiendo una conversación secreta. Ella desconocía los detalles de lo ocurrido después, pero no cabía duda de que aquello había desembocado en el duelo de espadas y en la situación actual. Quizás la razón por la que Miklotov había desafiado a Subaru, esa misma razón. Tampoco se nos comunicó el propósito detallado de la reunión. Sin embargo, considerando que el caballero Natsuki Subaru estaba presente, y que la duquesa Karsten, quien colaboró en la subyugación de la ballena blanca y la posterior batalla contra la pereza, también se encontraba allí. No podemos evitar sospechar que Miklotov Dono fue asesinado porque ocurrió algo inconveniente para el caballero Natsuki Subaru. Eso es. Entonces, ¿cómo se supone que vamos a creerle a alguien que ha renunciado a la oportunidad de explicarse por sí mismo? En un instante, la voz atronadora de Bordeaux estalló, y Emilia, golpeada de lleno por ella, se quedó paralizada. Detrás de la reacción de Emilia, Ram también sentía una profunda aversión hacia el giro de los acontecimientos, o mejor dicho, hacia la situación en sí misma, que había sido orquestada de esa manera. Tal y como ella sospechaba, la otra parte había desafiado a Emilia tras haber sentado bases que no podían refutarse desde el principio. El peor escenario posible se ha cumplido. Por la secuencia de acontecimientos en la que entraron en la Villa Real, Ram y Otto al menos se habían imaginado el peor escenario posible, la petición de ir al castillo, que no se podía rechazar, y la consiguiente división del campamento. Quienquiera que haya dibujado esta imagen, extendió los hilos hasta aquí con sumo cuidado. Incluso ahora, la búsqueda de Bordeaux continúa. Desde el lugar donde Miklotov Dono fue asesinado, el caballero Natsuki Subaru huyó junto con la duquesa Karsten. Según el testimonio de los presentes, el caballero Natsuki Subaru empleó una técnica incomprensible y, tras prohibir la magia a los demás, supuestamente manipuló algo invisible. Este es también un informe que recibimos durante la deliberación, pero el arzobispo del pecado de la pereza supuestamente manipuló armas invisibles. Esa es magia que Subaru y Beatriz idearon. Además, si profundizamos un poco más, aquellos que fueron víctimas del arzobispo del pecado de la gula pierden su existencia en la memoria de los demás, o, a la inversa, pierden sus propios recuerdos. Sin embargo, existe una historia que cuenta que el caballero Natsuki Subaru recordó a los olvidados. ¿Por qué? Gracias a que Subaru se acordó de Rem y Julius, no tuvieron que estar solos. Debido a las atrocidades de ese arzobispo del pecado de la lujuria, la duquesa Karsten sufrió una herida incurable. ¿Cuál es la explicación de que el caballero Natsuki Subaru permaneciera ileso a pesar de haber sufrido el mismo daño? ¿Existe alguna? Sobre eso, Subaru fue quien más lo lamentó. Si es así,
¿Quién era el caballero Natsuki Subaru y de dónde venía? De ese hombre no hay ningún registro en ninguna parte antes de que anunciara su nombre en el castillo real como vuestro caballero. ¿Por qué? Subaru es. Por favor, paren ya. En medio del aluvión de preguntas, Emilia, cuyas respuestas eran interrumpidas incluso a la mitad, estuvo a punto de alzar la voz con tal dolor que parecía a punto de llorar. En ese instante, lo que resonó en la sala del consejo, superando incluso eso, fue Filore, quien se levantó de su asiento al fondo de la sala y golpeó la mesa redonda con fuerza. Dejó escapar una sola lágrima de sus ojos enrojecidos, mientras sus labios temblaban incontrolablemente. No sean tan duros con Emilia y pónganse de su lado, ella es quien está más confundida y quien más quiere hablar con Subaru. Tampoco es que estemos alzando la voz sin necesidad. Ante todo, fue un colega de Filore-sama de la Iglesia del Dragón quien recuperó el cuerpo de Miklotov Dono y contó los detalles de lo sucedido en la mansión. Lo sé. Incluso el hecho de que Tiga estuviera herido, pero eso es porque Tiga, que sangró demasiado, podría haber recordado algo mal por accidente, ¿verdad? Como era de esperar, eso hace que Tiga-chan sea demasiado lamentable, ¿sabes? En fin. Estoy en contra de este método. Así lo dicen las escrituras. No hay alma sin salvación bajo este cielo. Si uno alza la vista al firmamento, allí siempre está la sombra del dragón, y allí se promete la misma salvación a todos los niños. Filore sacó las escrituras y las colocó sobre la mesa redonda como si las estuviera golpeando contra ella. Su emotiva respuesta había enfriado la discusión, pero la mala situación de Subaru no cambió. Y lo que Ram temía era que esta sospecha hacia Subaru generara aún más dudas. Eso fue. Emilia-sama, su partidario, el conde de la frontera occidental Roswaal L. Mathers, ¿comprendió él este problema? Parte 5. Si esto se ocultó mediante una conspiración dentro del campamento, entonces, asumiendo que las sospechas de que el caballero Natsuki Subaru es el sucesor del arzobispo del pecado de la pereza fuera cierta, la razón por la que Emilia-sama participó en la selección real y acumuló sus logros hasta el día de hoy también es. Todos los resultados de los diversos esfuerzos de Emilia, de Subaru y del campamento que se había ido construyendo desde que comenzó la selección real serían considerados falsificaciones inventadas. Todo aquello que todos habían construido derramando sangre, sudor y lágrimas. Emilia. De repente, una voz aturdida llegó a los oídos de Ram mientras apretaba el puño con fuerza. Era la mirada de Filore, con los ojos bien abiertos, aún apoyando las escrituras contra la mesa redonda. Parpadeaba con sus grandes ojos, mirando fijamente al centro de la habitación. Guiada por eso, Ram también miró hacia allí, hacia el estrado de los testigos. Vio a Emilia de pie allí. Le habían dicho que no sería extraño que su mundo se volviera completamente oscuro. El suelo se había derrumbado bajo sus pies, y la invadió una desesperación que la hizo perder de vista dónde se encontraba. No habría sido ningún misterio si hubiera gritado, arrastrada por una tormenta de irracionalidad y absurdidad. Pero... me llamo Emilia. Simplemente Emilia. La bruja del bosque helado de Elior. Emilia, quien habló de esa manera, declaró mientras permanecía en el estrado de los testigos, señalando con el dedo índice hacia el cielo. Era la postura que había visto muchas veces, la de un chico tan imprudente como se pueda imaginar, justo antes de empezar a decir y hacer la mayor tontería del mundo. No es la primera vez que me miras con esos ojos tuyos. Hasta ahora, muchas veces, esos ojos se han dirigido hacia mí, y me he deprimido, y he levantado la cabeza con un arriba. Por eso, no me importa si volvemos al punto de partida. Porque nosotros no vamos a perder. Emilia-sama. No vamos a perder. Así es, Ram. Sin dejar de señalar al cielo con el dedo, Emilia gritó sin volver la vista atrás. El hecho de que no se girara para comprobarlo era, para mi irritación, una clara muestra de confianza. Emilia confiaba plenamente en lo que Ram le diría y en la expresión de su rostro. Por eso no miró atrás. Ram tenía que corresponder a esa confianza. Ella misma se había ofrecido a acompañar a Emilia. Ignorando a todos los que querían corresponder a la confianza que Emilia depositaba en ellos, Ram lo hizo por sí misma. Ja.
Por supuesto. Ram adaptó su expresión y su voz a esa confianza. Con valentía y grandeza, con gallardía y espíritu, con la semejanza de Rem en la que Emilia creía, para poder apoyar desde atrás a la Emilia que apretaba los dientes para no sucumbir ante ninguna adversidad. Miren, tontos. Era imposible que esta Emilia se hubiera forjado siguiendo un camino de promesas engañosas, aunque moderadamente pavimentado. Oh, insensatos que tienen dudas, todos ustedes arderán y se convertirán en cenizas. Debería arrancarles los ojos a quienes albergan tales sospechas de que esto es falso y rellenarlos con cuentas de vidrio. Porque este brillo, forjado a través del llanto, los gritos y el derramamiento de sangre y sudor, es precisamente el recipiente real que Emilia sin duda ha ganado con su propia sinceridad. Nadie pudo responder de inmediato. Las burlas, las dudas y las argumentaciones que parecían sólidas quedaron en segundo plano justo antes de la presentación de Emilia. Mensaje. Es un mensaje. La voz de un soldado que entró apresuradamente rompió el silencio de la sala del consejo, que había estado dominada por un tenso silencio tras la inoportuna declaración del amo y el sirviente, Emilia y Ram. Marcos, que había estado de pie junto a la entrada observando la investigación hasta ese momento, se paró frente al soldado que había saltado y gritó, «Tonto. Actualmente estamos en medio de una investigación importante. ¿Qué opinas?» «Mis disculpas. Pero hay algo que debo decirle inmediatamente». ¿Inmediatamente? ¿Qué es? Marcos se giró a medias y prestó atención a la súplica del soldado, teñida de impaciencia. Entonces, una profunda arruga se dibujó entre las cejas de Marcos al oír la voz baja del soldado, y un murmullo sordo de «ya veo», escapó de sus labios. Al percibir en aquel murmullo un atisbo de comprensión, Ram entrecerró los ojos. Entonces, Capitán Marcos, ¿qué sucedió? ¿Tiene algo que ver con la investigación? Ante la pregunta de Bordeaux, Marcos se giró y miró a Emilia. Luego, con un gesto lento, negó con la cabeza, moviendo su enorme cuerpo de un lado a otro. No es algo ajeno a la realidad. Entonces, escúchalo. El pánico del soldado no es algo común. Los miembros del grupo de Emilia Samá que permanecieron en la Villa Real aprovecharon un resquicio en la vigilancia y abandonaron la villa. No hubo bajas entre los soldados que fueron a detenerlos, pero actualmente estamos investigando su paradero. ¿Qué? Ante el informe de Marcos, que fue pronunciado en voz baja, Bordeaux se llevó la mano a la boca. Luego, el anciano, delgado y sabio, dejó escapar un suspiro como si se lamentara y miró a Emilia. Mientras la señora hacía su súplica en el castillo real, los subordinados llegaron incluso a engañar a todo el reino. Sería prácticamente imposible tomar esto con buenos ojos. No lo creo. Si todos hicieron eso, es porque todos pensaron que era lo mejor que podían hacer. Lamentablemente, no podemos conformarnos con esa respuesta. Debido a las sospechas que pesan sobre el caballero Natsuki Subaru, Emilia Samá permanecerá en el castillo. Ram rechinaba los dientes contra Bordeaux, quien había dado tal orden dejando entrever el arrepentimiento en sus palabras. El odio de aquel hombre hacia los semihumanos era bien conocido, pero resultaba difícil creer que, tras la desaparición de Miklotov, considerado un moderado, se propusiera excluir a Emilia con tanta vehemencia. Esta fluidez en los preparativos, o quizás incluso la muerte de Miklotov, en cualquier caso, su actitud de decepción fue totalmente transparente. Porque desde el principio, la conclusión de esta investigación debía haber sido decidida a ser así. Esa fue precisamente la razón. Rem, asegúrate de poner en vereda a Garf y a Otto. Cuento contigo. Fue una despedida basada en la firme convicción de que no quedaba otra opción que confiar la ausencia de Emilia y Ram, detenidos e inmovilizados, a Rem y a los demás que habían dejado atrás. Parte 6. Emilia Nechan. Feldchan. Se encontraban en pleno traslado a otra sala del castillo tras haber sido conducidos fuera de la sala del consejo, donde se había celebrado la investigación. Quien se había acercado corriendo a Emilia con una expresión cambiada y pasos ligeros y entrecortados era Feld, una de las mismas candidatas a la selección real que ella. Feld, que había corrido delante de Emilia, miró con furia a los soldados del reino que estaban de pie como para rodearla por delante y por detrás. «Oye,
¿Qué está pasando aquí? Están tratando a Nechan como a una criminal. Somos candidatas a la selección real. ¿Está bien hacer algo así? Feldchan, está bien. Lo he aceptado. No lo he aceptado del todo, pero he hecho algo parecido a aceptarlo. ¿Qué es eso? No hay dos opciones, aceptar o no aceptar. Si dices que no lo has hecho, entonces no lo has hecho. Emilia abrió mucho los ojos al ver a Feld, quien mostraba su ira con vehemencia, y luego frunció el ceño. Se alegraba de que Feld se enojara por ella. Sintió un impulso instintivo de abrazarla, pero si lo hacía, podrían pensar que estaba intentando tomar a Feld como rehén, así que se contuvo con firmeza. Feld-sama, le agradecemos mucho sus sentimientos, pero Emilia-sama, por su parte, ya les ha dicho a esas personas de dentro lo que piensa, así que por favor, quede tranquilo. Unas palabras suyas, supongo que es cierto. No hay manera de que Nechan lo acabe simplemente dejándose pisotear. No me digas que la están atrapando por eso. No, no es eso. Pero ahora mismo no podemos hacer nada al respecto. ¿Se trata de Krosh Nechan y Subaru Nichan? Tras asentir ante la respuesta de Ram, Emilia asintió a Feld, que había chasqueado la lengua de esa manera. Al parecer, las noticias sobre Subaru y los demás también habían llegado a sus oídos. Pero pensándolo bien, hoy debían apresurarse a llegar a Priestella con la ayuda de nada menos que el poder de Reinhardt. Si ni Emilia y los demás, ni Filore y los demás, se presentaron para cumplir esa promesa, era natural que Feld se preocupara por lo sucedido. Una cosa es que mataran a ese anciano de barba larga, pero la idea de que Nichan y los demás sean sospechosos de haberlo hecho es simplemente ridícula. Feldchan, ¿tú también lo crees? Claro que sí. Le debo mucho a Nichan desde que esa loca obsesionada con los intestinos me atacó. Además, vi a esos auténticos arzobispos del pecado en Priestella, e incluso fui el escolta del de la ira, ¿sabes? Es imposible que esos locos y Nichan sean camaradas. Ante la respuesta inquebrantable de Feld, Emilia volvió a resistir desesperadamente el impulso de abrazar aquel pequeño cuerpo. Pero así era. Así eran las cosas. No se trataba solo de Emilia y sus compañeros de campamento. Así, Feld, de otro campamento, y seguramente otras personas también, lo entenderían bien. Si Natsuki Subaru se da cuenta de lo trabajador y sincero que es, seguramente todos los demás también lo notarían. Emilia. Yo también voy. Estaré encerrada contigo. Allí, resonó el sonido de la puerta de la sala del consejo abriéndose de golpe y la voz de una niña que saltaba desde fuera. Cuando Emilia, sobresaltada, y las demás se dieron la vuelta, vieron a Filore, medio sollozando, corriendo hacia ellas desde aquel lado, con el pelo revuelto. Con ese mismo ímpetu, se lanzó con furia contra el pecho de Emilia. No existe tal cosa como una investigación parcial. Protestaré. Lo haré. Me he convertido en candidata a la selección real. Poder. Sí, usaré todo el poder que tengo para acabar con el trato injusto que recibe Emilia. Cálmate, Filore. No debes hacer eso. Me alegro mucho por tus sentimientos, pero si lo haces, también te acarrearás problemas. ¿Qué clase de amiga soy si no puedo asumir la culpa juntas? Si es con Emilia, no me importa ensuciarme. En sus brazos, Filore levantó la vista sobresaltada y dijo eso sin dudarlo. Mientras parpadeaba ante tal vigor, Emilia sintió que algo se acumulaba con fuerza. Se había tomado la molestia de soportar el abrazo de Feld, pero si Filore se lanzaba de esta manera, toda su resistencia habría sido en vano. Y mientras Emilia la abrazaba de esa manera, Filore dijo, y se fijó en Feld, que se rascaba la cabeza justo al lado de ellas. Ahora que lo pienso, la relación entre estas dos debería ser muy complicada. Normalmente, Emilia tendría que mediar entre ellos, pero... No te preocupes, Emilia Nechan. Ahora mismo, preocúpate solo por Nichan y los demás. No hace falta que cargues también con mis problemas. Sí, creo que sería bueno. Yo también iba a decir eso. De alguna manera, nos llevamos bien, ¿verdad? Bueno, puede que estemos peleando 2 veces por un solo escaño, ¿no? Nos llevemos bien o no,
tenemos una conexión. Emilia miró a Felt, que tenía un ojo cerrado y miraba a Filore como si fuera una rareza, y a Filore, que también miraba a Felt con nerviosismo mientras se aferraba a Emilia. Existía un problema entre esos dos, y por supuesto, ella estaba preocupada por Subaru y los demás, y por Crush, y también estaba preocupada por Otto y los demás que supuestamente habían saltado de la Villa Real. Estaba llena de preocupaciones. Quiero creer que todos estarán bien, pero... En efecto. Por cierto, Felt-sama, tengo una consulta. Ah. ¿Qué ocurre, sirvienta Nechan? Hace un momento dijiste que tenías una deuda con Marusu. ¿Te gustaría pagarla por adelantado? Ante esas palabras de Ram, Felt arqueó una ceja y sus mejillas se contrajeron con interés. Ante la reacción de Felt y la actitud de Ram, Emilia se preguntó, ¿podría ser? Si se trataba de una conversación sobre devolverle un favor a Subaru. ¿Está hoy con usted el santo de la espada? Bueno, a eso se podía llegar, ¿no? En esta situación tan extraña. Tampoco puedo simplemente dejarlo pasar, y me gustaría decir que lo prestaría con mucho gusto, pero... ¿Parece difícil? No, lo han llamado a otra parte del castillo por otro asunto. Y a mí también. Mientras Felt respondía rascándose la cabeza, Emilia intercambió una mirada con Ram. Entonces, tímidamente, Filore, aún en brazos de Emilia, ladeó la cabeza. ¿Tú también? ¿A ti también te llamaron aquí? ¿No era que estuvieras preocupado por Emilia? Dije que no se trata solo de estar preocupado. Lo siento. Eso no está nada mal, pero una citación. Yo también debería estar en esa habitación. Dicho esto, Felt señaló con la barbilla hacia la habitación de la que Filore había salido, la habitación donde Emilia había sido sometida al interrogatorio, la sala del consejo. Al observar a Emilia y a los demás que se habían detenido en el pasillo, vio que no solo había soldados para llevarse a Emilia y a Ram, sino también soldados para guiar a Felt. Pensó que las circunstancias eran diferentes a las de Emilia y los demás, que habían sido escoltados por el capitán de la Guardia Real, Marcos, pero... Tanto si sale un dragón como una bruja, no tengo un buen presentimiento, ¿verdad? Para Emilia era inmensamente lamentable no poder sentir la misma sensación de seguridad que antes, gracias a esa sonrisa tan parecida a la de Felt. Parte 7. Casi al mismo tiempo, Reinhard van Astrea, que había sido llamado a una habitación aparte en el Castillo Real, miraba un mapa de la capital real, extendido sobre la mesa. La pieza situada en el centro del mapa indicaba la Villa Real ubicada en el Distrito Noble. Desde allí, varios senderos que se extendían hacia el límite exterior del Distrito Noble estaban marcados con sellos rojos. Sin embargo, el familiar mapa de la capital real se había convertido en un frío diagrama que mostraba rutas de escape y líneas de asedio. Y eso significaba. Se especula que los miembros restantes del grupo de Emilia Sama que abandonaron la Villa Real planean burlar la red de vigilancia y escapar fuera del Distrito Noble. Quien dio esa información era un funcionario civil enviado como mensajero del Consejo de Ancianos. Con una expresión y un tono de voz que no dejaban entrever sus emociones, Reinhard no hizo mención alguna de la actitud del mensajero, quien cumplía a la perfección con su cometido. Simplemente escuchó el motivo de su convocatoria. Se cree que el propósito de estas personas es unirse al caballero Natsuki Subaru, o quizás prepararse para la recaptura de Emilia, quien permanece dentro del castillo. Por supuesto, por ahora solo son conjeturas, pero el hecho de que abandonaran la Villa Real, que estaba bajo vigilancia, aprovechando un incendio, es significativo. ¿Un incendio? Se dice que salió humo de debajo del piso de la cocina. No se ha confirmado que el fuego se propagara por llamas reales, y la mayor parte del humo se debió a la falta de ventilación causada por la obstrucción de la chimenea. Ya veo. Revelando las circunstancias en las que los guardias fueron engañados, el funcionario civil hojeó las órdenes escritas que tenía en la mano. Miró alternativamente las que sostenía y el mapa que estaba sobre la mesa. Estamos llevando a cabo una persecución, pero los sospechosos poseen una fuerza extraordinaria. Si precipitamos la operación, existe el riesgo de que se produzcan bajas tanto entre los soldados como entre los objetivos. Por lo tanto, he recibido órdenes. Sí.
santo de la espada Reinhard van Astreadono, se ha decidido que se le ordene perseguirlos y capturarlos. Y en las órdenes escritas que le entregaron, el texto que acababa de pronunciar el funcionario civil era exactamente el mismo. Palabra por palabra, y se podía percibir la firmeza de esa postura inflexible. Normalmente, Reinhard aceptaba de inmediato el contenido de las órdenes escritas que había leído y se ponía en marcha. Sin embargo, en ese momento, la respuesta del santo de la espada se retrasó ligeramente. ¿Acaso no tenía eso relación con la existencia de su maestro, que había llegado al castillo real junto con Reinhard? Valga Cromwell. De repente, el nombre que pronunció el funcionario hizo que el ambiente en la pequeña habitación se volviera más sombrío. Tras pronunciar el nombre, el funcionario no añadió nada más. Del lado de Reinhard tampoco se oyó ninguna palabra para preguntar por su significado. Tras un momento de silencio, Reinhard dobló las órdenes escritas y se las devolvió al funcionario civil. Comprendido. Tras afirmar únicamente eso, Reinhard apartó la mirada tanto del mapa como del funcionario civil. Al darle la espalda, el funcionario civil añadió una sola cosa. Captúrelos, capture a los objetivos. Yo los detendré. Sin pronunciar más que esa palabra, el santo de la espada abandonó la pequeña sala de reuniones del castillo real. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.